Gracias por seguir en nuestra sintonía. Desde los estudios en Quito nos acompaña ya a esta hora José Hidalgo Payares, director de Cordes, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Liz. Buenos días. Bueno, ya están en la Asamblea, economista, tanto la reforma presupuestaria como este proyecto de ley de reforma tributaria con el que el gobierno espera recaudar 1.900 millones de dólares en los 2 primeros años. Esto quiere decir 400 millones de dólares aproximadamente más de lo que tenía previsto con el proyecto que fue devuelto. Se va viendo una mejoría, ¿no?, en el ámbito político para dar paso quizás a la aprobación de tanto de la reforma como de este proyecto, pero ya en lo económico, de manera macro, ¿cómo se ve el panorama ante lo que se incluye en estos dos envíos? Bueno, primero yo diría que respecto a la ley de reforma tributaria es importante destacar que esta mantiene el carácter progresivo que tenía la ley de creación de oportunidades en su parte tributaria, esta ley que fue devuelta por el CAL al Ejecutivo. Esto de mantener el carácter progresivo significa que el gobierno sigue buscando generar recursos adicionales al fisco, recursos tributarios adicionales, que ese esfuerzo adicional recaiga en los sectores más pudientes de la sociedad, tanto personas como empresas. Nosotros desde Cordes estamos y hemos venido insistiendo en esto desde hace mucho tiempo, conscientes de la necesidad de que el ajuste fiscal no recaiga exclusivamente en el lado del gasto, que es donde va a caer principalmente, sino que también esté acompañado por un incremento en los ingresos permanentes del fisco, que son los tributarios. Entonces, desde ese punto de vista, estamos de acuerdo y destacamos la intención del gobierno de generar recursos adicionales, poniendo énfasis en los sectores más pudientes de la sociedad. Ahora bien, a diferencia de lo que ocurría con la ley de creación de oportunidades en su parte tributaria, esta nueva ley tributaria crea o modifica el impuesto patrimonial a las empresas. Usted recordará, Liz, que en la ley anterior, en la original, digamos, este impuesto patrimonial a las empresas aplicaba para aquellas con un patrimonio mayor a $1 millón, pero que tenían que cumplir 2 condiciones adicionales. La primera era haber incrementado sus ingresos entre 2019 y 2020 y la segunda era haber generado utilidades en 2020. Ahora se sube el umbral para que las empresas empiecen a pagar ese impuesto a 5 millones de patrimonio, es decir, de 1 a 5 millones. Se afecta en principio a un número menor de empresas, pero se excluyen las otras 2 condiciones, es decir, ya no se toma en cuenta si las empresas tuvieron o no mayores ingresos en 2020 frente a 2019 o si generaron siquiera utilidades en 2020. A nosotros nos parece en Cordes que esa es una omisión importante que debería ser corregida porque aunque una empresa tenga un patrimonio importante, digamos de 5, 6, 10 millones de dólares, eso no garantiza que no haya tenido un año muy difícil en 2020 e incluso en 2021 como consecuencia de la pandemia. Entonces nos parece que... Eso de ahí, ¿cómo va quizás a incidir en otro tema que tiene también interés para el gobierno, ¿no? Donde tiene puesta su mirada, que es dentro del desempeño económico, en la parte de generar inversión y generar empleo? Al momento de que está afectando quizás a quienes tienen que ser fuentes generadoras de ambas situaciones. Exacto. A ver, a la par que se omitieron estas 2 condiciones de extra para el impuesto al patrimonio, si bien, insisto, se subió el umbral de 1 a 5 millones, se redujo también el impuesto al patrimonio de las personas. Es decir, ahí también se incrementó el umbral, en este caso de 500,000 a $1 millón o de 1 a 2 millones en caso de sociedad conyugal, y se redujo el tiempo a pagar, que antes era 2 años, ahora se lo redujo a 1 año, cosa con la que yo estoy de acuerdo porque me parece que este tipo de impuestos patrimoniales, al ser extraordinarios, tienen que ser por una sola vez. Entonces el gobierno, y así lo había dicho ya el presidente Lasso en su momento, está poniendo más énfasis en cargar adicionalmente a las empresas y no tanto a las personas. Desde mi punto de vista, yo creo que es más dañino para las variables macroeconómicas como generación de inversión y empleo, gravar al patrimonio de las empresas, sobre todo si, como se está haciendo en esta ocasión, no se considera o no se toma en cuenta si esas empresas han atravesado años difíciles como consecuencia de la pandemia o si por el contrario han tenido la suerte de generar algún tipo de utilidad durante este periodo tan difícil. Entonces yo sí creo, me parece que es importante que el gobierno en ambos casos mantenga únicamente por 1 año el impuesto al patrimonio, porque insisto, tiene que ser una medida de carácter absolutamente excepcional. Y en el caso de las empresas sí sería importante restablecer nuevamente algún tipo de condiciones que permita
que aquellas empresas que sufrieron una afectación muy severa como consecuencia de la pandemia no se vean obligadas a pagar ese impuesto. Bueno, y habrá que ver si ese es uno de los puntos a tratar conforme vaya avanzando, ¿no?, el proyecto ya para el debate, porque desde el gobierno han dicho que este proyecto, tal y como está planteado, no afecta a un 96% de la población económicamente activa, ¿no?, sino solo un 4%, que es el que tiene que colaborar más. Ahora, ya viendo esto y en paralelo con la proforma presupuestaria, en esa proforma también se habla de un crecimiento de la economía para el próximo año del 2,85%, pero basado en un incremento del precio del petróleo también y de un aumento de la producción de barriles de petróleo aquí en el país, una cifra que quizás no está dentro de los límites que se esperaba, ¿no? Partiendo de estas dos situaciones, ¿qué tan reales pudieran ser también las cifras que refleja esa proforma, ¿no?, basada en esos supuestos? Bueno, en realidad la proforma en algunos supuestos parece ser bastante conservadora. Es decir, usted habrá escuchado, Liz, me parece que el ministro Cueva lo dijo incluso acá, y es que la proforma, dado que la reforma tributaria todavía está en debate en la Asamblea, la proforma no puede incorporar en sus cálculos, en sus supuestos, los ingresos adicionales que generaría la aprobación de esa ley. Y lo mismo ocurre, me parece, con el tema de la producción de petróleo, porque dentro del proyecto de reforma tributaria se están incluyendo también modificaciones en el ámbito petrolero que permitirían, en caso de ser aprobadas, incrementar el volumen de producción más allá de lo que se está planteando en la proforma presupuestaria. Entonces, me parece que son, insisto, supuestos conservadores. Un crecimiento del 2,85% está dentro de los rangos que manejan no solo el Fondo Monetario, el Banco Mundial, sino también analistas económicos locales. Podría llegar a ser incluso mayor si es que el ambiente económico sigue mejorando. Y también esto va de la mano con la recaudación tributaria que está esperando la proforma presupuestaria, que es una recaudación bastante moderada, bastante conservadora, justamente porque el gobierno está a la espera de que la Asamblea apruebe o rechace el proyecto de reforma tributaria. Ahora, pero en esa proforma también se deja ver una necesidad de financiamiento por más de 10.000 millones de dólares aproximadamente y como solución se plantea, pues en ese sentido, colocación de bonos interna y externamente, apoyo de multilaterales, de privados, dice también, venta de activos y fija valores sobre eso. ¿Qué tan real también puede ser, no? Estar apostándole a esto que he mencionado como vías de solución del financiamiento que requiere el gobierno. A ver, desde ese punto de vista es indispensable primero mantener vigente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Usted recordará lo que fue 2020 con un apoyo de los multilaterales por más de 7.000 millones. En 2021 hemos recibido también, si no me equivoco, alrededor de 4.000, o se espera recibir alrededor de 4.000 millones, no solo del fondo, sino de los multilaterales en general. Y obviamente las necesidades de financiamiento de 2022 van a ser cubiertas en una parte no menor, al menos en un 10%, por desembolsos del Fondo Monetario, porque se espera que el próximo año el Ecuador reciba 1.000 millones de ese organismo, a lo que estaría complementado por desembolsos de otros multilaterales que también significarían una fuente de financiamiento importante. La colocación de bonos en el mercado exterior sigue siendo incierta porque el riesgo país del Ecuador sigue siendo bastante alto, en torno a 800 puntos básicos, lo que implica una tasa de interés también elevada en caso de que se colocaran esos bonos. La venta de activos también es un factor bastante incierto, porque hemos visto en gobiernos anteriores que se ha colocado en la proforma presupuestaria la posibilidad de recibir recursos por monetización o por venta de activos que finalmente no se han concretado. Y en ese contexto, entonces, Liz, es que resulta tan importante el proceso de ajuste fiscal, que he insistido muchas veces, esto no es un fin en sí mismo, esto tiene como objetivo principal garantizar el crecimiento económico sostenible en el largo plazo, pero ese ajuste fiscal, principalmente por el recorte del gasto, pero también por un incremento en los ingresos, es lo que va a permitir reducir este monto importante de necesidades de financiamiento que supera los 10.000 millones para el próximo año. Pero y ahí el gobierno no podría incurrir en una especie de incumplimiento también con una parte de ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuando dentro de esa proforma no se ve una reducción del gasto quizás agresiva como se esperaba cuando la masa salarial sigue siendo alta. Bueno, el recorte tiene que ser paulatino. Yo estoy convencido de que en el Estado ecuatoriano todavía hay espacios de recorte del gasto, pero obviamente ese recorte no puede afectar a la prestación de servicios que
benefician principalmente a los sectores más vulnerables. Y el gobierno yo creo que está consciente de la necesidad de seguir recortando el gasto, pero también hay que recordar que uno de los componentes del gasto y uno de los componentes importantes del gasto es, por ejemplo, el subsidio a los combustibles. Entonces, ahora de momento el gobierno ha tomado la decisión de suspender el sistema de bandas de precios que permitía que el subsidio se fuera moderando cada mes, porque obviamente se incrementaba el precio de la gasolina y del diésel. Entonces hay que ver de qué manera se compensa eso a través del recorte en otros gastos. Pero me parece que el compromiso del gobierno con seguir adelante en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está vigente, está firme, y obviamente también va a depender en parte no solo del gobierno, sino de lo que la Asamblea haga en la actualidad con la reforma tributaria, porque una de las condiciones en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario es que se apruebe esa reforma tributaria a fin de generar ingresos adicionales en los próximos años. Y ahí está el desafío en lo político, ¿no? En lograr los acuerdos y consensos para que avance tanto en la reforma tributaria como también la aprobación de esta proforma. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, economista, esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, Liz. A usted, que tenga un buen día. Hasta aquí llegamos, amigos, con las entrevistas en los desayunos de 24 horas. Iremos a una pausa y a regresar las noticias de la comunidad. Sigan nuestra sintonía. Que tengan un feliz jueves.